Reloj de arena, porque la vida también puede ser un pasatiempo. Dirigido por la psicóloga Alejandra Gómez Blanco. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandra y bueno, aquí en Reloj de Arena continuamos con la sección En tiempos de cuarentena. Nuestro invitado de hoy es un joven abogado santandereano. Es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana y se dedica al ejercicio de su profesión en su departamento natal. Bueno, te saludo, una bienvenida acá al programa. Me gustaría conocer cómo te llamas y en qué ciudad vives para comenzar a conversar sobre temas de la vida cotidiana. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Muy buenos días, doctora Alejandra, a las personas que nos están acompañando y oyendo. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Hugo Fernando Pérez, yo soy abogado, resido en el municipio de Floridablanca, departamento de Santander, y quiero pues también de entrada agradecerte por estos espacios para reflexionar un poco con respecto a todo este tema que nos ocupa y digamos transformado un poco nuestra realidad. Una de las cosas más difíciles que están viviendo los países latinoamericanos es que no todas las personas tienen la posibilidad de trabajar desde la casa, por ejemplo, de implementar estrategias desde la tecnología, porque hay trabajos que en sí mismos pues no se podrían hacer dentro de la tecnología, pero lo que yo considero es que por el contexto, por la situación, por ejemplo, de la necesidad como tal, trabajos que desempeñan los vendedores ambulantes, por ejemplo, es muy difícil que ellos puedan adquirir a veces un computador y que puedan desempeñar ese tipo de trabajos desde la tecnología, porque necesitan a la gente en físico, venden sus bebidas, sus productos y pues es súper difícil hacer todo este tema. Y también pues obviamente por la parte económica, porque ganan lo del día. Y si no trabajan el día, pues ¿cómo hacen para subsistir, no? Todo este tema ha generado un debate a nivel nacional y a escala internacional porque es muy complejo debido a la diferencia que hay significativa entre toda la población. Hay gente que puede contar, por ejemplo, con casas grandes. Hay personas que tienen que estar en cuarentena en apartamentos, en habitaciones. Incluso gente, por ejemplo, que vive ahorita solos o solas en una habitación sin ventanas, oscura, casi sin mercado, sin trabajo, con toda la necesidad que uno se puede imaginar. Es un evento, esto que está sucediendo es algo que nos ha recordado lo vulnerables que somos, lo frágiles que somos, y el temor irreductible que se le tiene a la fatalidad, al sufrimiento, al fallecimiento, a todo esto, ¿no? Y a mí me gustaría pues de pronto saber qué piensas tú al respecto, que de pronto si tienes alguna idea sobre esto, alguna contribución o te gustaría ahondar al respecto. Partiendo de esas premisas, yo veo que desafortunadamente hay una crisis social muy profunda y muy grande que se ha visto avivada con esta pandemia que nos aqueja. Derivado de todo eso es objeto, pues digamos, el tema que también podemos discutir, que es el miedo, la zozobra, la ansiedad, la incertidumbre, todo lo mental y anímico que todas estas situaciones generan en las personas, porque imagina tú, aparte de tener que lidiar con un virus de fácil contagio que está por la calle y que puede traer perjuicios para mi salud y hasta la muerte, tener que sobrellevar además la ansiedad y el temor de no puedo salir a conseguir dinero para los víveres, no voy a poder pagar el arriendo, y si digamos tengo estas dos circunstancias, ¿qué hago yo encerrado en cuatro paredes, en un aparte estudio chiquito, sin saber qué hacer? Y eso va a generar mental y psicológicamente a las personas un impacto muy fuerte. Obviamente pues con sus categorías de problemas, habrá unos mucho más complejos que otros, pero al fin y al cabo cosas pequeñas pueden llegar a perturbar psicológicamente a las personas, y
y se evidencia el miedo, el estrés, la ansiedad del qué hacer y cómo sobrellevar esta crisis en todos los frentes: económico, social, personal, psicológico, anímico. Y lo que debemos intentar es que, o debemos aprender de esto, es que la realidad muchas veces sí depende de la realidad social, política y económica de nuestro país, y lo ideal sería que estas personas no tuvieran que preocuparse por esas circunstancias, pero desafortunadamente aquí va a ser una constante, y esas dificultades anímicas y psicológicas también debemos tenerlas muy en cuenta. Situación además que también es muy descuidada en este país. Tú me haces recordar con lo que comentaste una de las cosas que nosotros veíamos cuando estábamos haciendo lo de la universidad, esto del mindfulness, y que me puse a estudiar todo lo correspondiente a atención plena. Nos explicaban que había una base para entender el sufrimiento y se dividía en dos. Uno era el sufrimiento primario y el otro el sufrimiento secundario. El sufrimiento primario hacía alusión a todo lo que era inevitable o lo que se nos salía de las manos, por decirlo así, como el dolor, la enfermedad, la muerte, etcétera, ¿no? Muchas cosas que a veces suceden en el mundo y en nuestra vida cotidiana y que nosotros no sabemos y no podemos tampoco evitar. Es como algo que llega a nuestra vida sin anunciarse y hay que abrirle la puerta porque sí, porque hace parte de la vida humana, por decirlo así. Y es que el sufrimiento es inherente a nuestra vida. A veces los seres humanos queremos siempre evitarlo, ¿no? Y todos estamos ahí entre las personas que no queremos sufrir, no queremos vivir cosas que nos muevan los sentimientos de forma contundente, que nos haga sentir tristes, que nos hagan sentir sin salida alguna. Pero la vida es así, digamos que inevitablemente hay cosas que surgen porque surgen, ¿sí? Y yo creo que a muchas personas en la vida cotidiana les ha pasado algo similar. Han tenido que ver partir a seres queridos, han tenido que lidiar con la enfermedad, con el malestar físico, y saben que hay cosas que no se pueden cambiar. Ese sería el sufrimiento primario. Ahora, hablando del sufrimiento secundario, es todo aquello que se genera de la interpretación que nosotros le damos al sufrimiento primario. Entonces, por ejemplo, todos esos pensamientos que se derivan del sufrimiento. Entonces, si hay una enfermedad, si una persona sufre, por ejemplo, de dolor crónico, físico, en las piernas, en la espalda, está el sufrimiento primario, que es el inevitable, que es la enfermedad, ¿cierto? Pero está el sufrimiento secundario, que es lo que se deriva de ese dolor de espalda o de ese dolor de piernas. Y entonces son todos esos pensamientos catastróficos, de que siempre era a mí, porque a mí, la victimización y bueno, una gran cantidad. Y esto genera emociones en nosotros y estados psicológicos, por así decirlo. Entonces se desencadena el estrés, se desencadena la ansiedad, viene la parte de la depresión, la ira, por ejemplo, incontenible, que a veces estás haciendo cualquier cosa y ¡pum!, estallas y la gente a tu alrededor te dice, pero ¿qué fue lo que sucedió? Pero si usted estaba pintando, ¿y por qué estalló? Entonces todas esas cosas vienen acumulándose por la interpretación que nosotros hacemos. Claro, mira, el enfoque que tú tienes del tema es súper acertado, y además que, dadas las dos categorías de sufrimiento, tenemos un descuido tan amplio del tema, y digamos lo veamos y lo pasamos tanto por alto, que las personas en general no están ni siquiera medianamente preparadas para el sufrimiento inevitable. A nosotros nunca se nos enseña, o tal vez en muy poco se nos enseña, a aceptar que necesariamente va a haber momentos de sufrimiento a lo largo de nuestras vidas, bien sea por una pérdida, bien sea el tema del fracaso, que no necesariamente todo va a salir como queremos, que obligatoriamente por la condición humana vamos a tener pérdidas a lo largo de nuestra vida,
y las personas ni siquiera se preparan para el sufrimiento inevitable. No tenemos una educación ni familiar ni institucional encaminada a eso. Por ende, pues al suceder eventos en donde debamos soportar una carga de dolor, de angustia, de tristeza, golpea mucho más duro de lo que debería, porque ni siquiera estamos preparados para lo inevitable. Ahora pues cuando sean situaciones aleatorias que sucedan de pronto de manera exponencial o casual, pues la gente se ve muy golpeada por eso, y creo yo que eso se ha venido manejando mucho peor con el paso de las generaciones. Yo siento que estas generaciones actuales, pues no sé si alcanzamos a la nuestra, creo que sí, y los chicos y chicas que vienen detrás son mucho más susceptibles a sufrir y a llevar de manera errada lo que tiene que ver con el dolor. Y si tú miras, pues me parece a mí que las generaciones de ahora son algo más sensibles, y no tanto sensibles, sino son más adeptas a llevar el sufrimiento de una manera equivocada, si se quiere exagerada, y a no aceptarlo como viene muchas veces. Y ya que hablas de este tema, Hugo, de todas las familias y todas las personas que en estos momentos están padeciendo la cuarentena, porque sé que para muchísimas familias en el mundo esto de quedarse uno encerrado es algo bastante difícil de llevar, es como un martirio, la verdad. Para otras personas de pronto puede ser un poco más fácil, pero digamos que el sufrimiento está ahí, ¿no? Porque sin duda alguna el hecho de que esté sufriendo tanta gente en países, por ejemplo en Italia, en España, en Estados Unidos, en los países latinoamericanos, eso nos conmueve a muchos. El sufrimiento también es una forma de interconectarnos, ¿no? Es como entender que si está padeciendo a alguien, así sea kilómetros y kilómetros de distancia de nosotros también sentimos algo por eso, ¿no? También nos mueve alguna de nuestras fibras emocionales más profundas. Es que es inevitable. Y yo sé que muchas personas que en estos momentos nos están escuchando, Hugo, comprenden lo que nosotros les estamos diciendo, esa impotencia, por ejemplo, de no poder ayudar o de sentir quizá que no somos lo suficientemente útiles, nos genera también otro tipo de sufrimiento. Pero bueno, te agradezco muchísimo, muchísimo tu intervención. Me encantó todo lo que comentas. Es algo que a todos realmente nos mueve al interior, y realmente te agradezco infinitamente tu disposición por acompañarnos en este programa de hoy. En serio que sí. Bueno, estimadísima doctora Alejandra, pues también muchas gracias por el espacio, por escuchar mis opiniones, y cerrando un poco lo que comentabas. Sí, claramente yo evidencio que a modo general se está creando una empatía que tal vez teníamos olvidada, por decirlo así, y sin duda aspiro y espero que todo esto que está sucediendo nos lleve a reflexionar y a cambiar en torno a lo que hablábamos, principalmente dos puntos. Uno, el de la empatía, el de entender cómo los demás también sufren, están afectados, cómo también tienen angustia, cómo también no han solucionado sus problemas. Y dos, cómo realmente queremos que sea nuestra vida y nuestros hábitos. Cómo esto nos lleva a darnos cuenta que tenemos tantos privilegios y no los notamos. Y cómo es necesario que replanteemos muchas circunstancias de vida. Además de aprender a valorar en debida forma lo que creemos obvio. Y muchas veces por tenerlo a la mano no lo agradecemos o no lo valoramos. Finalmente, pues qué bueno que en próximas charlas pues se ondee el tema de aceptar muchas cosas que no puedo cambiar, y cómo aceptando esas cosas yo puedo mejorar como persona, y no sufrir por cosas de las que no tengo control. Eso ayudaría a sobrellevar de manera muy amplia relacionado con lo inevitable.
Entonces, pues bueno, es para mí un placer acompañarte, acompañar a todos los que se inscriban a estas charlas o se unan de manera independiente, y pues agradeciéndote de nuevo finalmente la iniciativa de acompañar un poco el sufrir de las personas, y ojalá entre todos encontremos respuestas a esto que nos aqueja. Un abrazo y que estés muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Hugo, por tu participación. Gracias a todos los oyentes por estar acá conectados con el programa Reloj de Arena, y recordemos que seguiremos en sintonía con nuevas entrevistas. Entonces, para mí es un honor tenerlos por acá a todos y muchísimas gracias. Nos veremos en la próxima. Para conocer más, ingresa a la página web alejandragomez.co